Hola gente bella, eres bienvenido y bienvenida a este momento de la rigorancia, un momento en que vamos a compartir sabiduría y alegría, un momento especial tuyo y mío. Así es que te repito, eres bienvenido y bienvenida. Sabes, soy de origen cubano. Mi padre practicaba la santería, una religión afroantillana, la religión yoruba. Él creía firmemente en todos estos dioses, Changó, Yemayá o Batalá, en todo ese esquema de dioses y rituales de la santería. Así es que desde mi nacimiento y mi crecimiento hasta los 15 o 16 años, lo que vi a mi alrededor fue eso. Mi padre practicando y venerando a los dioses yorubas. Los dioses yorubas fueron los que le dijeron a mi padre que tendríamos una salida del país fructífera, que saldríamos salvos de todo peligro y que llegaríamos a vivir a los Estados Unidos. Obviamente, esto no ocurrió así. Por el contrario, mis padres y yo fuimos atrapados, tuvimos cárcel política y esto destruyó prácticamente todo el círculo familiar. Eventualmente yo salí del país, pero supe que mi padre cambió de religión. Al parecer se sintió defraudado por lo que ocurrió y la religión yoruba que había practicado durante toda su vida, y supe que finalizó sus días practicando la religión de los testigos de Jehová. Como ves, la historia del ser humano siempre en la búsqueda de dioses que le amparen y dirijan en el camino terrenal. Mi nombre es Ángelo Fernández. Te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City, desde donde trato tengamos un momento de esparcimiento, un momento para practicar la diversidad, viendo tú cómo soy y cómo pienso, y dejándome dicho en los mensajes cómo eres y cómo piensas, qué opinas del tema, siempre respetando nuestros espacios. Entonces es un momento para practicar el amor fraternal. Te invito a que disfrutes conmigo de este momento de conversación, de sabiduría y, tú sabes, de recapacitar sobre nuestros pensamientos y sobre el camino que le vamos dando a nuestra vida. Sin más, queridos amigos, queridos seguidores, vamos a comenzar la historia de hoy. Si eres mi seguidor o mi seguidora, obviamente ya conoces muchos detalles de mi vida, la historia de lo que he experimentado en esta vida. Pero si llegaste por primera vez, voy a darte las bases para que entiendas mejor lo que vamos a conversar. Mi abuelo, por parte de padre, fue hijo de esclavos. Yo tuve la oportunidad de conocerle en vida. Era yo muy niño y recuerdo que junto a mis primos nos sentábamos alrededor de una mecedora muy antigua, donde lo sentaban a él a su vez porque ya era muy viejito y no podía siquiera caminar por sí mismo. Tenía ya 103 años y entonces recuerdo que sentados todos los niños alrededor de aquel negro muy viejo, escuchábamos historias de su vida en su niñez, en la esclavitud. Escuchábamos cómo él y otros hombres valientes luchaban contra los españoles
hasta erradicar el colonialismo de la isla de Cuba. Cuando mi abuelo murió, se le hicieron unos festejos gubernamentales especiales que se le hacían a los hombres que eran llamados mambises. Y los mambises eran eso, los criollos y los hijos de esclavos que lucharon en el 1868 en la guerra de independencia del colonialismo español, de aquella esclavitud. Esto lo digo para sembrar las bases de mi cultura y de quién soy. Siendo mi abuelo africano, él y esos africanos que llegaron a Cuba en la esclavitud fueron los que trajeron a las islas del Caribe la religión yoruba, la religión de los dioses africanos, Changó, Ochun, Yemayá, etcétera, etcétera. Esta religión hizo raíces muy profundas en la cultura cubana. De ahí que mi padre también practicara esta misma religión y que fuera lo que yo viví desde niño. Bueno, pasado el tiempo, llegué a los Estados Unidos y tuve ocasión de por mí mismo analizar una serie de cosas. Vamos a ver, ¿cuál fue la vida de los esclavos africanos? Fue una vida triste, una vida difícil, una vida donde yo, desde mi punto de vista, no veo ni vi ninguna protección de dioses ni de nada. Pienso que si esos dioses hubieran protegido a aquellos negros esclavos, entonces hubieran imposibilitado que los españoles entraran en los países africanos y, violando toda regla humana, los apresaran, los llevaran a otros países como si fueran animales. A partir de ahí ya no veo la protección. Todos los que hemos estudiado historia de las islas del Caribe sabemos del sufrimiento inmenso, llegando al punto de exterminarlos, que vivieron los esclavos con sus dioses africanos. De modo que protección de dioses por ningún lugar. Así tenemos en la historia de Cuba un sufrimiento constante de gobiernos dictatoriales y gobiernos dictatoriales, siempre marginando a los más pobres del pueblo, momentos de sufrimientos inagotables y un país que practica la santería. ¿Dónde ven ustedes la protección de esos dioses africanos? Yo no la veo por ningún lugar. Haciendo esta historia porque a ese punto es que quería llegar. Voy a darte un consejo a ti que eres adulto o adulta y me ves. No presiones a tus hijos, a las nuevas generaciones, metiéndoles ideas religiosas en la cabeza. Pienso que practicar religiones debe ser una decisión que tome el ser humano cuando es adulto, cuando ya tiene las bases de su personalidad y anda buscando un progreso espiritual o personal. No es un grave error meter a los niños en cualquier tipo de religión que sea. Y fíjate que a través de la vida he observado que cuando esto ha ocurrido en muchos artistas, por ejemplo, cuando tú obligas a un infante a obedecer y seguir las reglas de una religión que a lo mejor no va a ser su creencia cuando ese infante crezca y sea un adulto, el resultado es que entonces ese adulto es extralimitado, extravagante y vive a fuerza todo lo contrario de lo que su religión le regía en la niñez. ¿No te has dado cuenta de eso? Que eso siempre ocurre. Fíjate, mi consejo para ustedes, los que son padres, es cultura.
educación, libros de todo tipo. Enseña a tus hijos la cultura mundial, enséñalos a educarse, a pulirse mentalmente. Recuerda que tus hijos son una nueva generación y no van a vivir de ninguna manera el estilo de vida que viviste tú y los tiempos en que viviste tú. No olvides eso. Por tanto, corta eso de estarle pasando a tus hijos tus cadenas de arrastre, lo que tú viviste, el estilo de vida, religión que tú traes de tus antecesores, de tu familia. No, eso es un grave error. Deja que esas cadenas de sentimientos, de religiones y de esquemas mentales terminen en ti y prepara a tus hijos para el nuevo mundo, para las nuevas generaciones, para la nueva vida que él o ella van a experimentar. Entonces, recuérdalo, no mezcles a tus hijos en tus sentimientos, en tu forma de ver la vida. Sencillamente guíalos por el buen camino, pero no le infundas tus esquemas mentales, tus religiones, tus maneras de pensar. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, porque es algo que no puede estar y no va a estar bajo tu control. Tú vas a envejecer y vas a morir, y entonces tus hijos son los que van a enfrentarse a la generación nueva de ellos, que ellos tienen que vivir. Son los que van a enfrentarse a los nuevos retos y a las nuevas situaciones de vida que le corresponda al tiempo que ellos van a vivir. Entonces, ¿sabes qué pasa? Si tú le metes en la cabeza religiones, como niños cubanos que he visto que desde muy temprana edad les hacen santos yorubas y los meten en eso. Tú no sabes si ese muchachito cuando crezca va a crecer en otro país con otra mentalidad y no va a estar para eso. Entonces tú le vas a tener parte de su subconsciente atado a todas esas cosas que, como te dije al principio del video, era la mentalidad, recuérdalo, de esclavos. Era la mentalidad de gente que vivía en el 1800 y pico. ¿Sabes cómo ha avanzado la vida? ¿Cómo ha avanzado la ciencia? No hay problema con que tu hijo o tu hija escojan una religión. El problema está en que tú le inculques la religión que tiene que ser y la manera de rituales y cosas que debe conllevar. Ahí está el problema. ¿Sabes? Después que tú acomodas la mentalidad de tus hijos a tu religión antigua, el choque cultural que tus hijos van a tener cuando empiecen a estar en contacto con los niños que son de su edad, con los jóvenes que van a ser los jóvenes de su edad y con el tiempo que va a ser su tiempo, no el tuyo, va a ser un trauma. Porque entonces parte del pensamiento de tus hijos va a estar en que, bueno, si mis padres, que son los que me protegen, me enseñaron esto, tengo que estar en esto. Y a la vez va a ser la burla de los otros muchachos y va a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque ya esa nueva generación no va a estar en el pensamiento que estábamos nosotros o que estaban nuestros abuelos. Y te lo digo por experiencia propia. Yo fui criado por un hombre santero. Yo vengo de un africano, de un esclavo. ¿Y sabes lo que hice cuando llegué a New York City y empecé a ver una vida más desarrollada y más culta? Boté todos los santos, boté toda esa cosa que me mantenía aferrado a un tiempo anterior de vida, y con eso también corté el cordón umbilical de seguir cargando yo con lo que haya sufrido mi abuelo y mi tatarabuelo y mi padre. No, mi vida es ahora, es nueva y no tienes idea con la limpieza sin peso en los hombros que experimento la vida. Ya tengo 72 años
Ese es mi consejo para ti en este video, porque vi algo con una nenita cubana muy pequeñita, metida ya en religión, y la están haciendo cargar con toda una serie de energías negativas que pertenecían a sus mayores. Esa es la razón de este video. Espero no formar controversia porque no es mi intención. Solo quiero dejarte una chispa de luz para que nuestra vida, la de tus hijos en este caso, sea una vida saludable, hermosa y que ellos la disfruten a todo lo que da, a plenitud. Por lo pronto, mi espíritu te reconoce, te digo namaste, óyeme, y si te gustó esta energía, volveremos a vernos. ¿Me regalaste el like? Eso es muy importante para que este video camine. ¿Llegaste por primera vez? ¿No te has anotado? Pues corre, anótate, porque así YouTube te avisará cuando ponga nuevos videos. Por lo pronto, corazones de melón, vamos a seguir disfrutando de este domingo, porque ahora es que empieza la sabrosura. Chao.